Tomando los frijoles, pero quedan muchos temas sobre la mesa. Me informa el equipo de Sin Censura que ahí con Meme Yamel está el ingeniero Roberto Carlos Bracamontes, quien tiene un tema interesante, quien nos va a hablar sobre la estela de luz. Vamos con él. Meme, adelante con la entrevista. Es todo tuyo, el ingeniero, para que nos dé a conocer estos datos que nos promete. Pues así es, Toñito. Estamos aquí con el ingeniero Roberto Carlos Bracamontes. A ver, ingeniero, a mí me decía Gunter, es que aquí tenemos otros datos. Dígame, ¿qué hay con estos otros datos que tiene? Bueno, para empezar, a la famosa estela de luz, yo la bauticé como la estela de pus, porque por donde se le apriete, sale pus. Desde su inicio, es decir, desde la convocatoria para el anteproyecto del arco bicentenario, hubo problemas, ya que esta no se hizo una licitación pública, sino fue una invitación muy cerrada, en donde participaron despachos de arquitectos mexicanos, dentro de ellos Pedro Ramírez Vázquez, un gran arquitecto. Este concurso fue para festejar el bicentenario del inicio de la independencia. Este arco bicentenario se pretendía inaugurar en septiembre de 2010. La convocatoria solo se publicó en un sitio de internet de la comisión organizadora y no en el diario oficial de la Federación. O sea, no fue una convocatoria abierta. Estaba dirigida específicamente a un grupo de arquitectos. El 15 de abril se dio a conocer al ganador del anteproyecto Arco Bicentenario. Fue el arquitecto César Pérez Becerril. Él fue el beneficiado con el fallo, por lo que se le contrató para que hiciera el proyecto definitivo. Aquí nadie ha comentado que el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez trató de inconformarse, porque lo que presentó el arquitecto Becerril no era un arco, era vamos a decir, un palillo iluminado. Oiga, acá me dicen que usted estuvo muy cerca de la construcción. No tanto muy cerca de la construcción, muy cerca de la información que salía en esos entonces, porque yo soy ingeniero y me dedico también a la construcción. Obviamente no participé ni en el proyecto ni en la construcción. La construcción la hizo Gutsa, que era una empresa que estaba boletinada por la Secretaría de la Función Pública porque había quedado mal en la autopista del Sol. ¿Cómo entra Gutsa? Por una invitación directa, que también es otro acto de corrupción. Entonces, usted es ingeniero y tiene algunos conocimientos sobre cómo debería de haber operado el tema de la licitación y el tema todo de la obra. Y me está mencionando que a la hora que hacen esta invitación muy cerrada, bastante a oscuras, como siempre lo hacían para beneficiar a los cuates, se dan irregularidades y corrupción, cosa que pues muchos de nosotros conocemos. Pero en concreto yo le quiero preguntar, ¿qué otra información tiene sobre esta situación de la estela de luz o lo que usted le menciona como la estela de pus? Bueno, para empezar, el pretexto que pone Felipe Calderón de que cambiaron la cimentación, que los pilotes en lugar de ser de 30 metros los hicieron de 50, eso que se lo cuenten a un niño. El que hace un proyecto está obligado a entregar el proyecto con todas las ingenierías. Una de ellas se llama mecánica de suelos. En esa mecánica de suelos se determina cuál es la profundidad de la cimentación, qué tipo de cimentación va a haber. O sea, no tenían por qué existir sorpresas. Entonces, desde ahí también uno se pone a pensar, bueno, si no hicieron todas las ingenierías y cobró el proyecto el arquitecto Becerril. Ay, perdón, amigos, que nos cambiamos aquí por el sol. Si el arquitecto cobró el proyecto como tal, ¿quién se benefició con no hacer todas las ingenierías? Esa es una pregunta que queda. O sea, usted me está diciendo que por muchas justificaciones que Calderón ha puesto de que la obra fue hecha en tiempo y forma, que hubo retrasos normalitos, de lo que nada puede pasar, o sea, las justificaciones que nos dan esta carta, pues que se las crea su abuelita, porque son justificaciones que no deberían ni siquiera de darse. Claro, no tienen sustento esas justificaciones. De hecho, la estela de luz tenía que haberse construido en una superficie de 30,000 metros cuadrados.
y solamente se construyeron 0.45 de hectárea. Si el presupuesto no bajó, se triplicó. Entonces, si se construyó el 15% de lo que estaba contemplado, ¿cómo es que se triplicó el presupuesto que se tenía proyectado en un inicio? Cuando se le da la obra a GUTSA, digo, yo me dedico a la construcción, ¿quién da un anticipo mayor al 50%? Eran 390 millones de pesos aproximadamente, y le dan 200 millones para iniciar la obra. A los 2 o 3 meses, con un convenio modificatorio, le dan otros 400 millones. Y así se la llevan, comprando materiales en el extranjero, cuando que eso sí, el arquitecto Becerril dijo desde un inicio que todos los materiales iban a ser de origen mexicano. Entonces, ¿cómo es que compran materiales en Brasil y los maquilan en Italia, ¿no? ¿Y usted cree que esa lana se la mochó en la empresa o que hubo ahí negocio entre Calderón y la constructora? ¿O dónde, o sea, como ingeniero, dónde cree que pudo haber estado la movida? A ver, normalmente lo que se hace para los moches es que a uno le dan el dinero y uno por debajo del agua tiene que devolver el porcentaje pactado. Así es como se maneja o se manejaba en las épocas desde el PRI hasta los del PAN. Entonces, creo que si buscan dónde firmó Felipe Calderón, obviamente no encuentran ese documento. Sí, no, porque pues por lo que me está diciendo, y lo que muchos de nosotros sabemos, Toñito, si corrígeme si me equivoco, pues es que justamente eso pasa, incrementan los costos de las obras para que a la hora de que salga el dinero, salga el recurso, pues lo reciban y a través de las facturas falsas sacan la liquidez y ya le regresan el porcentaje al político que los haya metido o que les haya echado la mano o con el que tengan el trato para que haya sido esa empresa la que se quedara con el contrato. No, y esto que nos comenta el ingeniero Bracamontes es gravísimo, gravísimo que en efecto se haya planeado esta obra en un territorio extenso y solamente se haya realizado en el 15% de ese territorio que se planeó, solamente en el 15%. Esto evidentemente tendría que reducir los costos y en realidad no se reducen los costos, sino que se triplican. Eso es absolutamente irregular. Eso también es verdaderamente, híjole, criminal. Criminal que estemos todavía escuchando este tipo de situaciones sobre la estela de luz. Una estela que sigue ahí, que verdaderamente tiene que convertirse en el monumento a la corrupción, a la desigualdad, a la sangre que enfrentamos todos los mexicanos. Meme y ingeniero Bracamontes, excelente información. Le vamos a pedir, por favor, que se mantenga muy, muy pendiente y que se acerque al equipo de Sin Censura para que podamos darle seguimiento a este caso, que intercambie teléfonos con nuestro productor de campo, con Gunter Castillo, porque obviamente queremos darle más difusión a todo lo que está pasando ahí, ingeniero. Le agradecemos infinitamente esta entrevista. Ok, Toñito. Pues muchas gracias. Una cosa, Toñito, fíjate que ahora sí que, como dice el presidente López Obrador, para los chismosos profesionales, Irving, te hablan. ¿Por qué no investigan cuál fue la función que tuvo el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano en la construcción? Porque él fue nombrado el presidente para los festejos del Bicentenario, por si no lo recuerdan. Sí, qué bueno. Entonces, no sé si tuvo algo que ver. No, y es que es un tema que seguramente ingeniero le puede decir también, nos puede decir sobre esto Meme Yamel. Se ha venido manejando en redes sociales y en algunos medios de comunicación que en efecto, pues algo tiene que ver el ingeniero Cárdenas en todo esto, Cuauhtémoc Cárdenas en la estela de luz. Habrá que estar muy, muy pendientes de eso. No sé qué sepas tú de esto, Meme. Fíjate que es un tema que hemos pasado por alto varios medios de comunicación porque pues no hemos cuestionado la intervención del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Quizás sean cosa nuestra el que pensemos mal y que digamos, bueno, vamos a investigarle por acá a ver si encontramos algo. Pero si en algo estamos todos de acuerdo, yo creo que no me va a dejar aquí mentir el ingeniero, ni tú, Toñito, ni mucho menos la gente que nos está viendo a través de las redes sociales, en YouTube, en el canal de Sin Censura Media, es que esa estela de luz, esa obra para conmemorar el Bicentenario y que no sé qué, fue una obra de derroches, una obra que coronó el cinismo en una administración, que pues si hablamos de valores, si hablamos de ética y hablamos de lo que ustedes quieran, si yo me hubiera puesto en el lugar del ingeniero Cárdenas y me dicen es que queremos que usted encabece las festividades del Bicentenario con una administración como la que estaba, yo la hubiera rechazado
porque pues no es algo que vaya conforme a mis ideales, ¿no? Estamos viendo cómo en vez de utilizar el dinero para atender cuestiones de seguridad, para darle de comer a los mexicanos, cómo en vez de que utilizáramos el dinero para pagar la deuda en Pemex, cómo en vez de utilizar el dinero para las cuestiones necesarias, urgentes, primordiales de los mexicanos, pues se utilizó para una obra que se encareció para que todos sacaran moche y que todos tuvieran pues más gordos los bolsillos, y eso es algo que por supuesto nos indigna como mexicanos y que yo creo que vale la pena seguir el consejo que nos da el ingeniero y echarnos un clavado, a ver si, digo, nada más para quitarnos la cosquillita, mi querido Toño. Pues sí, ingeniero Bracamontes, verdaderamente le agradecemos, le vamos a pedir que se mantenga muy cerca de nuestros colaboradores de Sin Censura ahí en la Ciudad de México. No dejemos este caso libre, por favor siga informándonos, regrese con nosotros, tenemos que darle seguimiento a esto hasta las últimas consecuencias y le agradecemos evidentemente toda esta información, su conocimiento como ingeniero, su gran conocimiento como ingeniero, se lo agradecemos. Gracias a ti, Toñito, y a todos los del equipo. Bueno. Pues muchas gracias, ingeniero. Gracias. Y ahora sí, Toñito, yo siento que se nos están quemando los frijoles o soy yo la que los huele nada más. Es que no se están quemando los frijoles, querida Meme, me vas a derretir ahí en el sol, por eso es que acércate a la sombrita. No es piropo ni nada, pero muchos aquí en el chat dicen que tú, como el bombón que eres, te vas a derretir ahí en el sol, así que por favor, hasta hacia la sombrita. Esto lo decimos más bien nosotros en los medios de comunicación porque con el sol se quema la imagen, así que ya tenemos